llegó la hora de poner las cartas sobre la mesa para que usted esté muy bien informado y al final haga las mejores jugadas, como siempre. Está con nosotros el especialista en temas internacionales, Álvaro del Pozo. Álvaro, muchísimas gracias por estar nuevamente en Cartas sobre la Mesa. Marcelo, estar aquí es como estar en casa, así te agradezco la invitación. Gracias, Álvaro. Bueno, habíamos quedado pendiente de que apenas se realicen las elecciones PASO, que son las primarias argentinas, y vamos a hacer un análisis por algunas razones básicas. Generalmente, ya 2 veces que se hace este experimento en la Argentina, el resultado no varía mucho, porque hay una cercanía, ¿no? Las elecciones son el 22 de octubre, Así es. Por lo tanto tenemos 2 meses para que se realicen las elecciones generales, ¿no? Exacto. Entonces, las tendencias que se marcan en las PASO generalmente se repiten en las elecciones nacionales. ¿Cómo te ha caído el tema de los resultados ayer en la Argentina? Mira, no voy a decir una gran sorpresa, pero sí los números. Parecía Milei, estaba claro que era un fenómeno en la política argentina. No pensé que iba a tener estos resultados tan contundentes, siendo el candidato más votado. En la lucha entre la otra fuerza más o menos de derecha, Juntos por el Cambio, Bullrich y Larreta, tienen un buen resultado, tienen una buena elección. Y creo en la caída del voto kirchnerista, que creo que no ha sido una derrota tan vista de las últimas décadas, por mucho, una derrota muy fuerte del kirchnerismo. Obviamente tú decías, los resultados estos son una imagen adelantada de lo que podría ocurrir. Sin embargo, en el sistema político argentino se podrían dar diferentes escenarios a partir de que ninguno va a lograr el 45% o una ventaja del 10% teniendo 40%, similar a nuestro sistema. Bien que lo apuntas, es bueno, la gente que nos ve, que además está en la universidad, es bueno que aprenda de estas cosas. Nuestro sistema electoral tiene algo parecido con el sistema electoral argentino. Exacto. Hay una diferencia fundamental. La mayoría absoluta en la Argentina es 50+1, pero también puede ser más del 45%. Exacto. Si hay un candidato que saca más de 45% en las elecciones, automáticamente gana la presidencia. Así no hay alcanzado el 50%. Exacto. Pero si saca 40%, y esta figura se repite en nuestro sistema electoral, y lleva un poco más de 10% de diferencia en relación al segundo, también es ganador. Si esto no sucediese, si estas 3 condiciones no suceden, mayoría absoluta, 45, o 40 con 10 puntos, se tiene que ir a un balotaje, a una segunda vuelta. Que según las encuestas es el escenario más probable que podría darse en octubre de este año. ¿Tú coincides? Perfectamente. Ahí lo que va a pasar ahora es el gran tema de la política argentina. Si tú ves que en las probabilidades que nos muestran estos resultados, la segunda vuelta podría estar entre 2 partidos o 2 agrupaciones que tienen un discurso similar, un poco más de extrema liberalidad, digamos, el de Milei, pero si estos 2 van, creo que no hay mucho que hacer para el kirchnerismo. Veamos los resultados en pantalla, por favor. Estaban puestos hace un ratito ahí. Exactamente. ¿Qué se eligió ayer? Se eligieron los candidatos a la presidencia, ¿no? Por eso se llaman primarias. Milei fue contra Milei y Milei sacó 30% de los votos de los argentinos, que dijeron, yo el 23 de octubre voy a votar por Milei. Pero ahí lo que usted está viendo enseguida es Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Larreta. Patricia Bullrich le gana a Horacio Larreta de su propio partido. Los argentinos dicen que Bullrich vaya a ser candidata, entonces ella será la candidata, que aspira a convertirse en la 3ª mujer presidenta de la Argentina. Recordemos a María Estela Perón, por supuesto Cristina, y Patricia Bullrich podría ser la 3ª mujer presidenta de la Argentina. En el otro lado están los peronistas. 2 peronistas se peleaban para elegir la candidatura. Estaba Sergio Massa y Juan Grabois. Los argentinos dijeron que vaya Massa. Entonces, ahí usted tiene a los 3 candidatos para el 22 de octubre, a los 3 candidatos más importantes: Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa. Usted haga las inferencias y la Argentina está dividida en 3. La idea es ahora, ¿quién va primero, quién va segundo y quién va tercero?
mejor todavía, ¿quién va primero y quién va segundo? Así es, ese es la tabla, el tablero de ajedrez que vamos a tener ahora. Yo digo que el único que no tiene chances de tener la presidencia es Sergio Massa. Si él llegara a la segunda vuelta, el voto que quede en tercera fuerza, que no entre al balotaje, va a ser o de Milei o de Juntos por el Cambio. Ninguno de esos votaría por Massa. Si la contienda es entre dos partidos, Juntos por el Cambio y Avanza Libertad, es muy posible que Juntos por el Cambio tenga más facilidad de arrastrar voto peronista, kirchnerista hacia sus filas que el propio Milei. Por lo tanto, si Milei quisiera ser presidente, le convendría que en la segunda vuelta entre Massa. Sí, pero te hago el juego al revés. Si Bullrich quisiera ser presidente, le conviene ahora que Milei baje y de manera radical, ¿verdad? En estos últimos días seguramente se unirá con Massa para hacerle una campaña durísima a Milei. ¿Tú crees que Milei ha llegado a su techo, que ya no va más? Que... No creo. Hay un 4 o 5% de votos en blanco, hay un ausentismo importante, no han votado más del 69% de argentinos que deberían haber votado, pero yo creo que el que ha llegado al techo es Massa. Y la disputa de ese voto blanco, ese voto que se ha ausentado en estas elecciones, puede ser peleado por ambas corrientes. Mira, yo tengo el dato y lo que han dicho la prensa argentina. Macri está muy allegado a Milei. Ha sido el puente que ha tratado de reconciliar entre la disputa que ha habido, el distanciamiento entre Milei y Bullrich, que en un momento estaban relativamente cercanos. Una acusación de ida y vuelta ha hecho que esta alianza, digamos, ideológica se vea un poco antagónica. Ahora, inteligente la derecha, vamos a llamarle así de manera muy vulgar, muy superficial, inteligente la derecha argentina, que probablemente tiene dos opciones para jugar a una, que es casi el 60% de los votos. Casi el 60% de los votos, o sea que prácticamente estaríamos asegurando que si Milei se estanca, Bullrich podría crecer. Sea Bullrich o sea Milei, el próximo gobierno de Argentina es un gobierno de derecha. Absolutamente. Bien, absolutamente. Ahora entremos al caso Milei. ¿Por qué gana Milei? Yo, lo hablamos un minuto antes de entrar a la mesa, esta carta sobre la mesa. Decía, lo peor que se puede hacer es tratar de analizar a Milei, porque es un outsider que aparece, más allá que le quieran decir que es un político ya de la casta por ser diputado, no, es un outsider, un catedrático de economía con un carisma importantísimo que ha sabido interpretar un cabreo de la sociedad argentina frente a una política que no resuelve la seguridad de los argentinos, que no resuelve la economía de los argentinos. Por lo tanto, es un voto de rechazo y de protesta y de cabreo contra lo que se tenía. Macri ha tenido una oportunidad Juntos por el Cambio y también ha fracasado en ese intento de poner en orden la economía. Por lo tanto, creo que el voto de Milei responde al fracaso de la política de los últimos 40 años en la Argentina y, por supuesto, unas condiciones y talentos que tiene el propio Milei sin estructura partidaria. No hay nada detrás de Milei. Hay un discurso de un hombre que cree en lo que está diciendo, que genera credibilidad en su votante, que sea un fracaso o no, lo veremos si es que llega a ser presidente. Pero en este momento Milei es producto del fracaso de una política que no ha sabido interpretar las demandas de una sociedad argentina que ya ha llegado a un tope y te dice, quiero votar por este, que me dice cualquier cosa en términos políticos, pero por lo menos me genera una esperanza porque es diferente y no es el mismo de siempre. Claro, pero coincido contigo en el voto hartazgo, ¿no? Este es un voto contra todos, o sea, la gente se ha cansado de ver a Macri, se ha cansado de ver a los Kirchner, se ha cansado de ver el peronismo, se ha cansado de ver a todos los partidos políticos tradicionales y demás, y ha dicho y la única razón es porque aparece contra todos, ¿no? Y es una figura nueva. Pero Milei tiene 52 años, no es una persona muy mayor. No. Su actividad principal, más allá de ser diputado, que lo fue, ha sido ser docente universitario. Es un catedrático universitario de economía. Por eso los grandes seguidores de Milei son changos, son jóvenes. Ha utilizado muy bien las redes sociales, un capísimo en el tema de redes sociales. Ha utilizado muy bien las entrevistas comunicacionales
donde le ha perdido el respeto y el miedo al tabú de ser liberal. Y se ha ido a un lado, porque antes, igualito que acá, ¿verdad? Liberal, tú, cochino, traidor, maldito, que esto, que lo otro, eres lo peor del mundo, ¿cómo vas a ser liberal? ¿Cómo no? No, Milei dice no, ustedes tienen mucha más vergüenza que yo en el sentido de haber sido una casta que ha robado, que ha estado enquistada en el Estado, etcétera, etcétera. Bien, pero lo que promete Milei, ¿es posible cumplirlo? Es difícil poner las cartas sobre la mesa y decir sí, va a ser posible. Hay una intencionalidad de cambio radical. Yo creo que Milei, si asume la presidencia en la Argentina, que es un gran país con grandes responsabilidades en la propia región, quizá deba moderar cierta parte de su discurso. No olvidemos que Milei va a tener que gobernar, si fuera él el presidente, en colaboración con Juntos por el Cambio. No podemos ver otro gobierno posible si no recibe el apoyo parlamentario. Y de los gobiernos provinciales, 17 provincias maneja Juntos por el Cambio. Por lo tanto, es un socio, son dos partidos que se necesitan mutuamente para generar cambio. Permíteme analizar, una por una, algunas de las propuestas centrales de Milei. Aniquilar el Banco Central. Anular el Banco Central de Argentina. ¿Es posible anular un Banco Central de un país? Literal. Quizá la anulación como personalidad jurídica del Banco Central lo haga, porque va a querer cumplir algunas de las promesas, pero quizá pueda crear una agencia que tenga algunos roles que desempeña en la política monetaria un Banco Central típico. Por lo tanto, quizá la personalidad jurídica del Banco Central sea eliminada, pero se cree en alguna instancia mucho menos burocrática que pueda hacer esas funciones. Dolarizar. Es posible. Dolarizar, es decir, señores, como el Ecuador, ¿verdad? Ya no circulan pesos argentinos, ahora circulan dólares, esa es nuestra moneda oficial, el dólar. ¿Tú crees que es posible? Es posible, el Ecuador lo ha hecho, la Argentina lo hizo en su momento, se va a requerir mucho apoyo financiero, 70.000 millones de dólares por lo menos para hacer esta política, por lo tanto creo es posible en términos reales, es decir, si se consiguen los recursos para darle ese colchón de apoyo y estabilidad a una moneda que tendría un cambio absolutamente duro, es posible técnicamente. Lo hará, yo creo que es la única solución que los argentinos también creen posible, que yo voy a ganar mi sueldo ahora en dólares y van a perder ese temor de tener dineros en el banco, en cualquier banco en la Argentina, que cada día vale menos si la tienes en pesos argentinos. Reducir el déficit fiscal, la tercera propuesta, caballito de Milei. Absolutamente. Eso significa privatizar. Escúcheme bien, privatizar todas las empresas estatales, todas, las que están relacionadas con petróleo, las que están relacionadas con vuelos aéreos, las que están relacionadas absolutamente con todo, una privatización de esas radicales. Y segundo, la Argentina igual que nosotros, 22 ministerios, reducirlo solamente a 8 ministerios. Toda la demás gente de los 12 ministerios vamos a utilizar un término muy boliviano, mancagasto, se van a la calle y solamente nos quedamos con 8. ¿Es posible hacer semejante cambio trascendental? Tu última intervención tiene 3 elementos. Reducir los ministerios es posible. El Estado argentino es un Estado, como decía Fukuyama, obeso. Es decir, te voy a dar un dato que es impresionante. El promedio mundial de la gente incapacitada que recibe pensión por incapacidad en el mundo es entre 4 y el 5%. En la Argentina es el 10% de gente que recibe una pensión por incapacidad. Es decir, se ha estructurado un Estado obeso, poco eficiente. Entonces, Milei debería proponer un Estado musculoso, pequeño pero con músculo para poder actuar. Privatizar todo no creo que sea la solución. El propio Adam Smith reconocía que el Estado tiene que estar presente en unas esferas fundamentales de los Estados. Por lo tanto, no creo que haya una privatización total. Creo que va a haber una reducción del déficit, es necesaria en la Argentina y en la mayoría de nuestros países. Y creo que reducción de los ministerios es posible. Ahora, América Latina, bajo esta experiencia, Álvaro, ¿qué es lo que podría suceder con América Latina si Milei es presidente y si cumple sus promesas? Es decir, creo que podría haber un remesón en la región. No estamos hablando solamente de un gobierno que está ahí simbólico, aplaudimos, sea de derecha, de izquierda. ¿Qué podría pasar con la región? Se puede complicar en muchos aspectos. Mercosur,
Milei puede estar de la mano de la calle en muchos aspectos. Vamos a suscribir convenios de complementación económica o libertad económica con cualquier país. Pero le va a faltar el respeto a Lula, con toda certeza. Exactamente, y por ahí te abre una grieta en el Mercosur. UNASUR, proyecto que está queriendo relanzarse, va a tener el retiro de la Argentina. Por lo tanto, va a haber quiebres en muchos procesos que hoy están manejando los gobiernos a la cabeza o el liderazgo de Lula, ¿no? Mercosur, ALCA, México, etcétera. Va a haber un quiebre en las relaciones de la Argentina con estos procesos de integración que Milei no cree. Y yo creo que también las relaciones bilaterales. No te olvides su discurso. No he venido aquí a apacentar corderitos, he venido a despertar leones. Trump decía algo con el tema de las águilas, ¿te acuerdas? Claro. Es decir, estos populismos se asientan sobre la identidad nacional muy fuerte y de superioridad. Yo creo que si los argentinos tienen un ego súper elevado, estoy convencido que si Milei es presidente lo va a tratar de elevar todavía a la quinta potencia, y eso puede afectar también las relaciones bilaterales. Absolutamente. Y lo que estamos conversando ahora, en alguna gente joven, por supuesto, de 45 incluso para abajo, puede generar esperanza en la Argentina, pero en muchos sectores miedo. Y ese miedo puede ser el que finalmente haga que Bullrich pueda asumir la presidencia. Yo considero que Bullrich va a ser presidenta de la Argentina, va a ser la tercera mujer presidenta. ¿Tú qué crees? Tiene grandes opciones, te digo, el argentino que no ha votado finalmente va a ver si el menú está entre Milei y Bullrich, por temor va a decir, no, este señor dice muchas cosas que quizá no cumple y estemos peor que antes, por lo tanto prefiero votar por una señora que ha mostrado ciertos talentos y capacidades. Tenemos agenda, la Argentina octubre, tenemos dentro de una semana Ecuador, que va a estar increíble, tenemos una agenda electoral muy, muy interesante.